Buenos días. Proyecto de ley de reconciliación. ¿Cuál es la postura de las organizaciones de derechos humanos? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 24 de mayo del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. Lo hacemos en esta ocasión para hablar uno de los temas que ha estado en la agenda pública, en la agenda legislativa en el transcurso de estas semanas, el proyecto de ley de reconciliación nacional. Vamos a tener la postura de las organizaciones de derechos humanos en este panel que vamos a dedicar todo el programa para escuchar sus posicionamientos, sus reacciones ante las posturas de los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que estaba discutiendo la Comisión ad hoc, que presentó como un documento y que luego una subcomisión brinda a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como un documento ya articulado, la propuesta que las organizaciones han formulado también a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos. También recibimos cordialmente a Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Y también saludamos a Julio Magaña, coordinador nacional del litigio estratégico de Cristosal. Buenos días, bienvenidos a República. Óscar, bienvenido. Gracias Carlos, muy buenos días. Gracias por tomar la invitación. Julio, bienvenido. Muchas gracias por darnos el espacio y por darle la voz a las víctimas. Gracias por estar con nosotros. Manuel, qué gusto nuevamente de tenerlo acá. Bueno, buenos días, gracias y buenos días a los televidentes también. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Más adelante haremos un enlace también, microonda, con Sofía Hernández, integrante del Comité de Víctimas y familiares de las víctimas del conflicto armado, para tener su posición desde este grupo y de esta expresión organizada. Entonces, como un contexto, vamos a poner en este momento una nota elaborada por Guadalupe Bonilla que nos comente qué fue lo que ocurrió ayer en la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, cuáles fueron los posicionamientos y las actividades que hicieron los diputados y diputadas de la Comisión Política respecto a este proyecto de ley de reconciliación nacional. Veamos. Desde que comenzó la semana había información que la Asamblea intentaría aprobar este jueves la ley. Cambio Democrático, el diputado no partidario y Gana dijeron que no acompañarían el proyecto. Qué bueno que se ha reflexionado porque este es un tema de mucha trascendencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero Arena dice que no es cierto que habían planes de aprobación y que todo fue un malentendido. Yo no sé quién especuló que este día o que, porque en la agenda de la plenaria en ningún momento existió pasar nada. Yo creo que fue más especulaciones de todo el mundo. Lo cierto es que la decisión de no aprobar la ley en la plenaria de anoche coincide con varios reclamos que hicieron diversas organizaciones y llamados internacionales de la Comisión de Derechos Humanos, Europa y Estados Unidos. No tienen ninguna necesidad de salir corriendo una huida hacia adelante por la puerta de atrás, negando la verdad, la justicia y la reparación. Ha abonado esto las presiones de algunas ONGs que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos aquí en el país y también de algunas organizaciones internacionales. En las bancadas no todos los diputados están dispuestos a votar por una ley que causa mucha polémica. He estado poniendo el hombro en un momento anterior y poniendo el hombro buscando construir, generar debate, pues sentía que recibía balazos de todos lados. A otros no deja de molestarles que países como Estados Unidos se pronuncien a favor de una buena ley de reconciliación. Que los extranjeros que opinan, con todo respeto les digo, dejen de andar de metidos. En este país nosotros pusimos siempre los muertos, las víctimas, la destrucción y la desgracia, y con ella nos quedamos. Si es por lo que dicen, llámense Estados Unidos, llámense la Unión Europea, llámense los rusos, llámense los chinos. Yo no soy ni chino, ni ruso, ni nada. Yo soy salvadoreño y respondo a los intereses de mi país. Decidieron postergar la aprobación y seguir en el proceso de consulta. Si tiene que haber sentencia, el FMLN está porque haya sentencia. Porque lo que salga de ese proceso, el juez dictaminará el tipo de sentencia que va a tener conforme la ley. Y entonces decidieron que el próximo lunes hacen una nueva consulta. Incluirán a la Iglesia Católica, a la Fuerza Armada, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y también a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.
Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota porque nos permite contextualizar con los acontecimientos que se estuvieron dando en el transcurso de la tarde y en el inicio de la noche en la Asamblea Legislativa, porque, Manuel, se tenía previsto un escenario de que podía aprobarse el proyecto de ley de reconciliación. Se intentó la semana pasada, no se logró, se buscó hacerlo ayer por la noche, tarde-noche, no se logró, se ha llegado a un acuerdo de que se van a reunir este día a las 11 de la mañana y van a seguir el próximo lunes. Pero un aspecto que es importante, Manuel, que desde la apreciación de ustedes como organizaciones, ya voy a escuchar a Julio y a Óscar sobre esto, pero ¿qué fue lo que dilató esto? ¿Qué podría, desde la apreciación de ustedes, qué elementos marcaron para que no se tomara la decisión ayer sobre este proyecto de ley? Creo que el elemento central, de mi punto de vista, aquí también compañeros pueden tener otra apreciación, ¿no? Pero creo que es la presión, o sea, es decir, el día de ayer, sin duda, el foco de atención de la opinión pública nacional e internacional fue la Asamblea Legislativa. Y no por los otros temas que estuvieron, porque ahí estuvieron hasta leyendo informes de otras autónomas y órganos, sino era el tema de qué tipo de ley de reconciliación o justicia transicional se iba a emitir, ¿verdad? Es decir, yo creo que este fue el elemento central, pero hay que también traer a cuenta cómo se construyó esa presión internacional y nacional. O sea, es decir, yo creo que Estados Unidos, Unión Europea, la ONU, o sea, es decir, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, todos estos órganos no se hubieran pronunciado si no hubiera habido presión nacional y particularmente si las víctimas, y muchas de las cuales son mujeres, no hubieran estado al frente de pedir que la Asamblea cumpliera la sentencia, porque aquí hay un elemento central que hay que poner sobre la mesa, y es lo que se está pidiendo, lo que las víctimas piden, y en su mayoría mujeres, es que se cumpla una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No está pidiendo favores, no está pidiendo que sean buena gente, ¿no? Están pidiendo que cumplan una obligación. Entonces, a partir de esa presión y de ese llamado de las víctimas, acompañado por organizaciones de derechos humanos también, sin duda, es que creo que sirvió de base para que la comunidad internacional también se pronunciara. Y sobre esto quiero traer también otro elemento que me parece fundamental, y eso creo que lo puede ver cualquier ciudadano salvadoreño, ¿no? Principalmente de la capital, y fue una presión social y ha sido una presión social sin violencia. O sea, es decir, las víctimas están demostrando que quieren construir la paz desde la paz. O sea, es decir, las víctimas de la sociedad civil del conflicto armado han hecho esto sin cierre de calles, sin ningún tipo de mayor protesta y concentrándose en donde realmente están ocurriendo las cosas, que es la Asamblea Legislativa. Por eso desde las 3 de la tarde muchas mujeres, muchas víctimas, muchas organizaciones estuvieron en el lugar, ¿verdad? Exigiéndole a los diputados, sin afectar, en este caso digo, a otros ciudadanos salvadoreños, pero lo importante aquí, quería traer a cuenta eso, ¿no? Sin presión social no hubiera habido presión internacional y una presión social desde la paz. Hay un aspecto aquí, antes de irme a la pausa, Julio, lo escucho y regresamos con Óscar. Hay un aspecto aquí, es la premura con la cual se estaban haciendo las cosas. Nosotros tuvimos a inicios de la semana al diputado Juan José Martel y a Mario Tenorio, Juan José Martel de CDA, Mario Tenorio de Gana, y lo que nos mencionaban ellos es ¿por qué tanta premura para aprobar esto? Digamos, también porque se manejaba de una manera bastante reservada el documento proyecto de ley, luego se conoció y se divulgó en redes sociales, pero no solía estar como varios de los documentos de la Asamblea Legislativa en su portal web, que ellos publican todos los dictámenes, toda la correspondencia que llega, pero en este caso no era de esta manera. Entonces aquí hay un aspecto relevante, es también por qué la premura y la insistencia cuando se puede discutir con más tiempo, con más participación y combinando las distintas propuestas de ley para este tema. Estamos a una semana que acabe el periodo presidencial. Ya varios diputados de la fracción del FMLN han mencionado que el objetivo es que esta propuesta de ley sea sancionada por el presidente de El Salvador, el saliente. Entonces nos preocupa eso, ¿verdad? También justifican el tema del cumplimiento del plazo de la sentencia. Existen otros derechos humanos garantizados por la Sala de lo Constitucional, como por ejemplo el desplazamiento forzado, que ya pasaron más de 4 meses que se cumplió el plazo y no ha hecho nada hasta el momento la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces creemos que hay un interés político de por medio de apresurar esta aprobación de propuesta de ley. Básicamente, entonces, la lectura que se está haciendo, Julio, es la expectativa de que esto pueda ser aprobado antes de finalizar el mandato de Salvador Sánchez Serén, porque va a ser sancionado por el presidente de la República. Eso es lo que ha dicho el diputado Jorge Handal, ¿verdad? Y es lo que ellos
ese es su interés político partidario en ese momento. Muy bien, antes de hacer la pausa vamos a hacer un enlace microonda por información de último momento con el periodista Jorge Tríos, que nos comente porque se está haciendo en este caso un cierre de calle de la carretera a Comalapa por una protesta de incumplimiento de contrato realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Para que nos comente el periodista Jorge Tríos cuál es la situación que se está dando en ese lugar. Buenos días, Jorge, adelante con tu nota. Hola, muy buenos días, Carlos. Bastante difícil la situación, tú ya lo adelantabas, son ex empleados del Tribunal Supremo Electoral quienes se encuentran bloqueando este tramo de la carretera a Comalapa, justo frente a las instalaciones del TSA acá en la carretera a Comalapa. Me encuentro con una de las ex empleadas. Rápidamente, muy brevemente, contarnos por qué ustedes han decidido tomar esta medida. Porque están amenazando a la gente que puso la demanda en la Procuraduría. Están ya los casos en el laboral, en el juzgado de lo laboral, y siguen amenazando a la gente. Como entramos por despachos. Su contrato llegaba hasta marzo, ¿no? Hasta mayo 31. Y le dijeron antes que iban a cesar su... Un día antes nos avisaron, pero ellos sabían perfectamente por medio de un memorándum, sabían desde el 12 de febrero que nos iban a quitar y a nadie le dijeron nada. Entonces nos agarraron, como dicen, con los calzones abajo. Ustedes están exigiendo que les paguen el mes de contrato que todavía quedaba. Que todavía quedaba. ¿Cuánto dinero es eso? Estamos hablando de $480, nada más. ¿Cuántos empleados son? 260. Que quedamos, y un muchacho que murió el 1 de mayo, que le hagan válido el seguro de vida. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que dejen de amenazar a la gente y que a la gente que puso la demanda, que por favor la vuelvan o le reinstalen. O sea, que le permitan que puedan reclamar su dinero. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vemos la situación es bastante caótica, vemos que la población pues está quejando debido a este cierre de calle. Vemos pues prácticamente las personas quejándose, explicándoles a las personas que están realizando esta medida que tienen que realizar diferentes labores. Algunos van para el aeropuerto, otros hacen sus distintos trabajos y por supuesto está causando mucha molestia esta medida. También ahí el llamado a las personas que vienen o que van a transitar sobre esta carretera que sepan, que se informen que se encuentra pues en estos momentos bloqueadas. Hay que tener paciencia. Se encuentra acá algunos elementos de la Policía Nacional Civil, sin embargo pues han dialogado con estos ex empleados del Tribunal Supremo Electoral y no se ha llegado pues a ningún acuerdo. No sabemos hasta qué momento habilitarán nuevamente el paso. Lo que sí es cierto, como vemos, pues que muchas personas están siendo afectadas debido a esta medida, Carlos. Así la información, por supuesto nosotros vamos a estar acá pendiente, vamos a informarles también en Teleprensa y por supuesto, Carlos, si es necesario, más adelante hacemos algún contacto. Perfecto, Jorge, gracias por ese reporte de la situación que se está dando en la carretera a Comalapa. Vamos a ampliar más adelante cuál es la situación, si se puede modificar el asunto de la participación de la Policía Nacional Civil ante esta protesta de personas por incumplimiento de contrato realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre el proyecto de ley de reconciliación que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de diversas organizaciones en función de los derechos humanos. Me acompañan Óscar Pérez de la Fundación Comunicándonos, Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, y Julio Magaña, coordinador nacional de litigio estratégico de Cristosal. Ahora, Óscar, un aspecto acá es relevante y hay que considerarlo. Deja la impresión que en las últimas 48 o 24 horas las posiciones en los partidos políticos han estado cambiando. Por lo menos se pensaba que Arena y el FMLN iban a votar de manera uniforme sobre esto, pero se empezó a conocer tanto reacciones de diputados de Arena, particularmente que no iban a votar sobre esto. Algunos del PCN también mencionaban que querían conocer sobre esta información antes de votar, y en el caso del FMLN. Quería saber un poco si ustedes en este acercamiento en la Asamblea Legislativa y en esta promoción de su proyecto de ley, que ya vamos a hablar de la propuesta que ustedes presentaron, también identificaron cambios en las posturas dentro de los partidos políticos en la medida que la presión iba aumentando, no solo por las expresiones de organizaciones sociales, también de instituciones y organismos internacionales sobre el tema. Sí, bueno, primero decir que ayer quedó claro nuevamente que las víctimas tienen la verdad de su lado, ¿no? Quedó claro por muchas cosas, ¿no? Primero quedó claro porque no se ha consultado a las víctimas.
los partidos políticos, los 4 que están empecinados en aprobar la ley, no han consultado, por mucho que digan ellos. Ellos siguen mintiendo, diciendo que han consultado a las víctimas, pero hay que dejar claro, las víctimas no han sido consultadas, ¿sí? Bueno, ayer se movieron las aguas, y las aguas políticas definitivamente, y eso tiene que ver mucho con lo que ya se habló anteriormente. Hay mucha incidencia desde los comités de víctimas, desde las organizaciones que trabajamos con los derechos humanos y también por la presión internacional, ¿verdad? Hay diferentes manifestaciones a nivel internacional para que no pase una ley que ciertamente, ¿verdad?, va a traer más impunidad. Yo creo que sí pesó mucho, ciertamente, ¿verdad? El tuit que salió desde los Estados Unidos, el de la Unión Europea, el del mismo embajador de Holanda, que también, digamos, se pronunció antes que todos los demás, la Corte Interamericana, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Entonces, uno se pregunta, 4 partidos tienen más razón que la comunidad internacional, que las víctimas. Los victimarios tienen más razón que ese conjunto de gente que está preocupada precisamente porque se apruebe una ley que sea de las víctimas y para las víctimas. Entonces, ayer lo que sí se escuchaba, ¿verdad?, es que ningún partido quería presentarse a la hora de la votación. Y principalmente hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros como periodistas también escuchamos y recorremos los diferentes pasillos de la Asamblea Legislativa, y el partido que estaba más preocupado en llegar partido a la votación era el Partido Arena. Y eso fue, yo creo que uno de los puntos detonantes para que ayer no pasara tan bien la propuesta. El Partido Arena se partió en 2. La mitad quería que sí se votara y la otra mitad dijo que no. Entonces yo creo que no se querían exponer mucho más de lo que ya están expuestos. Y por el otro lado, el FMLN, ¿verdad? Los mismos personeros del FMLN que estaban ahí presentes en la Asamblea reconocían que dentro de sus bases, dentro de su militancia, hay mucha crítica a la posición que quieren tomar en la Asamblea sus diputados. Entonces yo sí creo que hay que decirlo claro, ¿no? O sea, no existe consenso para una ley que no ha sido consensuada, ¿sí? No existe consenso político ni adentro de sus partidos políticos, ni mucho menos dentro de la sociedad salvadoreña. Nosotros hemos repetido, Carlos, mira, lo hemos repetido desde las víctimas de las organizaciones. Escuchen a las víctimas. ¿Cuál es el miedo para escuchar a las víctimas? Porque esto que se ha estado preparando en la Asamblea Legislativa se ha hecho a oscuras. Nosotros hemos obtenido el documento por otros medios, por amigos, por amistades que están dentro de la Asamblea Legislativa. No lo hemos obtenido por los canales normales, formales, que debería ser así. Porque si vos estás trabajando bien las cosas, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no sos transparente? Y eso es lo que están pidiendo las víctimas, mayor transparencia, mayor consulta. Si dicen que lo están haciendo bien, pues hombre, vénganse al parque y discutámoslo pues, porque esto no es un problema, hay que decirlo también, esto no es un problema de los 4 partidos políticos que quieren votar esta ley. Este es un problema de nación y eso es lo que no quieren ver ellos, ¿sí? Esto es un problema que le interesa al país entero y por eso la incidencia nacional e internacional. Se están irrespetando los estándares internacionales sobre derechos humanos y por eso la preocupación de la comunidad internacional, ¿no? No es porque sean metidos, como dijo uno de los diputados ahí hace poco cuando empezó el programa, ¿no? Miren, se dice cualquier cosa. Pero por favor, señores diputados, sean un poco más serios con lo que dicen, ¿verdad? O sea, sean responsables con lo que están diciendo. Hay un aspecto con lo que menciona Oscar y nos permite también proyectar unos tweets que en este caso compartió el embajador de España y en función de un comunicado de la Unión Europea en específico, porque permite también tener una reacción de cuáles han sido los posicionamientos que tienen los organismos y las instancias internacionales sobre lo que está ocurriendo. Entonces, quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla, ahí tenemos entonces este tuit de Andreu Bassols, nos dice: los embajadores de la Unión Europea y sus estados miembros en El Salvador expresamos nuestra profunda preocupación sobre algunas disposiciones del proyecto de ley sobre reconciliación nacional en estudio por la Asamblea Legislativa. Y hay una declaración que es la que vamos a ver en este momento y ahí podemos ver en pantalla cuál fue la declaración que se presentó. Solo tomamos un extracto de esa declaración. Los embajadores de la Unión Europea y sus estados miembros en El Salvador expresan, sin embargo, su profunda preocupación
sobre algunas de las disposiciones del proyecto presentado, que suponen la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales en los procesos tramitados al amparo de esta ley. Dichas disposiciones no ayudarían a que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento de derechos. Ese es un punto relevante también que hay que tener en cuenta. También quiero pedir a producción si nos pueden poner uno de los tweets, que es el que hacía referencia a Oscar de la Embajada de los Estados Unidos sobre este tema. También hubo un posicionamiento de la Embajada de los Estados Unidos. Ahí está. Estados Unidos cree que una ley de reconciliación nacional en El Salvador debe incluir un proceso transparente e inclusivo para garantizar rendición de cuentas y proteger derecho de víctimas a buscar justicia. Transparencia, rendición de cuentas y justicia, vitales para la verdadera reconciliación. Bueno, en ese caso, Julio, tener una reacción sobre esto, porque también nos dice que las instancias internacionales, las organizaciones internacionales, la Unión Europea, la Embajada de Estados Unidos, ya lo mencionaba también Oscar, la Corte Interamericana, han sentado postura sobre esto, y este es un aspecto agregado porque no solamente es el hecho de ejercer presión sobre este tema, es que hay mandatos de disposiciones jurídicas internacionales a las cuales están amparadas la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y a su vez el producto que surja de la discusión en la Asamblea Legislativa. Tanto la normativa internacional como la normativa nacional establece el derecho a la justicia, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Esta propuesta de ley tiene disposiciones específicas donde establece que la Fiscalía va a tener un plazo de 5 meses donde va a excluir los casos y los va a seleccionar de mayor gravedad. Y esto lo va a pasar a tribunales específicos, ¿verdad? Vulnerando los derechos procesales y los derechos procesales penales que tienen ya establecida la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Otro de los aspectos que preocupan mucho es la no extradición de represores, ¿verdad? Tenemos en cuenta procesos llevados en España de graves violaciones de derechos humanos cometidos aquí en El Salvador, y estos ponen un candado específico para poder llevar el acceso a la justicia a las víctimas, incluso de estos cometimientos internacionales, ¿verdad? Quitar casos de tribunales que ya reabrieron, ¿verdad? Está un caso bien avanzado, que es el caso del Mozote, que si entra en vigencia esta propuesta de ley, va a quedar a criterio del fiscal pasarlo a los 3 tribunales de San Salvador, ¿verdad? Entonces, prácticamente se vulnera el principio del derecho del juez natural, ¿verdad? Que ya existen las jurisdicciones ordinarias, como lo comentaba, para conocer de este tipo de casos, ¿no? La libertad irrestrictiva que le establecen a las personas que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Todas estas disposiciones en materia de procesal penal vienen a generar obstáculos para poder tener un verdadero acceso a la justicia directamente a favor de las víctimas, que es lo que están pidiendo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos también relevantes, y vamos a ampliar un poco el contraste de la propuesta de ley que ustedes presentaron con iniciativa de ley del diputado Juan José Martel con este proyecto o este documento que es el que se quería aprobar recientemente. Pero el tema aquí, antes de ver con detenimiento este aspecto, Manuel, es lo que puede significar el ejercicio de presión diplomática, política de estas organizaciones. Claro, esto es a nivel público, desconocemos si se hace a través de llamadas telefónicas o de reuniones, que desconocemos esto, pero el punto es que a través de estos posicionamientos sí va quedando claro cómo instancias internacionales, la Unión Europea, la Embajada de Estados Unidos, también sentan una postura y lo que le implica al tomador de decisión, en este caso al diputado o a la diputada, tener en consideración esto, porque quiero retomar lo que Oscar también nos comentaba, es cómo están los partidos políticos, sobre todo y Arena y el Frente, que se miraban que estaban más claros en su toma de postura y en la decisión que iban a hacer, pero algo ha pasado, que puede ser que dentro de Arena, como mencionaba Oscar, hay una división, y en el caso del FMLN no se sabe, pues se parte de la idea que todos van a votar más o menos parecido, o puede que existan posturas encontradas entre los diputados sobre esto. Sí, incluso, bueno, le agregaría algo más a la postura del FMLN, y es que en su discurso y en sus comunicados tratar de manipular la participación o la presencia de las víctimas y las organizaciones en esos espacios, ¿no? Reconociéndolos como efectiva participación. Pero bueno, antes de entrar a ese punto, quiero traer a cuenta, a partir de los tweets que hemos visto, ¿no? El primero de la Unión Europea, si ustedes ven el contenido, lo que el planteamiento que hace la Unión Europea es contra el contenido de la propuesta de ley. Sí. Y si vemos el tweet de Estados Unidos, va contra el proceso de formación de la propuesta de ley. O sea, lo que quiero traer a cuenta aquí es que, y esto lo hemos expuesto nosotros también a nivel nacional, e incluso frente a la misma Asamblea Legislativa, que el problema no solo es el contenido de la ley, el problema es el proceso que se ha seguido. Por ejemplo, a nosotros nos dieron
a regañadientes, porque hay que decirlo, ¿no? Después de varias presiones y demás, nos dieron audiencia el día martes, ¿no? Sí. El día martes pedimos la audiencia para que podamos explicar cuál era nuestro proyecto de ley, que incluso me llama la atención porque el informe que pasa a la subcomisión, a la comisión política, la que le entrega ayer a las 10 de la mañana, en el último punto se refiere a esta reunión y dice que el grupo, los representantes se dedicaron a expresar sus inconformidades y a criticar y nunca expresaron o expusieron su propuesta de ley. Y eso es completamente falso. Y bueno, y aquí está Julio, ¿no? Que fue el encargado prácticamente de detallar cuáles eran los elementos de nuestra propuesta e incluso comentarios en qué se diferenciaba con la de ellos, ¿no? Entonces, es decir, y claro, lo que nosotros pedimos en este punto, esa reunión, era participación efectiva. O sea, en 2 horas no se agota la explicación de un proyecto de 100 artículos, que es el proyecto que nosotros hemos presentado. Menos si lo quieren contrastar con un proyecto que es el de ellos, que nosotros no conocemos. Es decir, al final son discusiones en el aire, ¿no? O sea, lo que nosotros le propusimos ahí es, organicemos una agenda de trabajo con reuniones con objetivos específicos. Son 4 temas los que hay que discutir: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Cada tema le podemos trabajar en un taller. Llegar a acuerdos, escuchar distintos sectores, no solo a nosotros, se puede abrir a otros sectores sin duda, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la decisión del día de ayer, es que no están apostándole a un proceso de participación y de consulta efectivo. Ayer propusieron que consultara a 4 sectores, hablaron de 4 reuniones, dándole 15, 20 minutos a cada sector. 15, 20 minutos no sirven para hacer un verdadero planteamiento, una verdadera discusión. Claro, y al final en la conferencia de prensa del FMLN sale mencionando que lo ideal sería que el presidente Sánchez Serén las sancione, es decir, que sea la próxima semana. O sea, están tratando de aparentar que se abren a la discusión, que se abren al diálogo, pero realmente su agenda de aprobación no la quieren mover. O sea, parece ser que el 31 de mayo para ellos es una fecha fatal, a pesar que la sentencia de la sala dice que es el 13 de julio. Parece ser que no les interesa el tener tiempo para poder cumplir la sentencia, sino pues los tiempos de ellos, ¿no? Hay un aspecto acá, antes de ir a la pausa, Manuel, pero es relevante de la mención que se hace a propósito de tu reacción de los 2 comentarios, tanto el comunicado de la Unión Europea como el de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos. Es el asunto que hay 2 aspectos, el de contenido y el procedimental. Eventualmente esas serían 2 razones, partiendo del escenario, si se aprobara lo que se tiene en este momento, que puede plantearse una demanda de inconstitucionalidad, primero por el hecho del procedimiento de cómo se llevó la formación de ley, 1, y 2, el contenido mismo que podría contrariar el sentido y el contenido de la sentencia del 2016. Exacto, la posibilidad de la inconstitucionalidad siempre está presente, pero veamos el truco también, porque eso nos lo dijeron en la reunión de la subcomisión. Miren, nos vamos a procurar que sea constitucional, pero si ustedes creen que no lo es, dijo el diputado Angulo, ahí tienen la sala, pueden ir. ¿Dónde está el truco en esto? En que una vez la ley se aprueba y entra en vigencia, comienza a surtir efecto. Todo lo que hemos avanzado se va a contener a esa ley, y entonces mientras presentamos la demanda, mientras la sala lo aprueba, la acepta, mientras la tramita, mientras llega la sentencia, podemos esperar, ¿qué? 2 años. ¿Cuánto se tardó en la sentencia anterior? Se tardó prácticamente 2 años, 3 años en emitir la sentencia. En todo ese tiempo, esta ley va a estar surtiendo efectos. Entonces realmente lo que están planteando, o sea, es decir, el mecanismo existe, sin duda, y se puede utilizar, es un mecanismo legal, sin duda, pero no es conveniente, porque le estaríamos obligando a las víctimas a esperar otros 3 años por el cumplimiento de obligaciones que tuvieron que haberse cumplido hace 3 años. O sea, le estaríamos pidiendo a las víctimas que estuvieran esperando 6 años de algo que tuvo que haberse esperado y cumplido hace 3. Entonces, eso me parece que también, nuevamente, es una manipulación y es un atentado contra las víctimas y una revictimización con ellas. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando este tema y también vamos a aprovechar algunos cortos que tuvimos de la entrevista que nos dieron hace unos días Humberto Corado y Lisandro Quintanilla y tener la reacción de nuestros invitados. Volvemos.
gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el tema del proyecto de ley de reconciliación nacional con Manuel Escalante del IDUCA, Oscar Pérez de la Fundación Comunicándonos y Julio Magaña de Cristosal. Vamos a establecer en este momento un enlace con Sofía Hernández del Comité de Víctimas del Conflicto Armado para tener su posición como parte de esta expresión organizada de las víctimas. Buenos días, Sofía, gracias por hacer este enlace con nosotros con el programa República. Bueno, yo soy del Comité de Víctimas de la Desaparición Forzada. Sí. Nosotros lo que le estamos pidiendo al Estado, al gobierno, ¿verdad? Que tome en cuenta la propuesta de ley que las víctimas junto con los compañeros hemos elaborado. Porque esa ley que ellos tienen, no la conocemos, no sabemos qué es lo que encierran en esa ley, ¿verdad? Que siempre la están haciendo a favor de ellos. La Corte Suprema de Justicia les mandó que oyeran a las víctimas y que aceptaran todo el papel que las víctimas estamos haciendo, ya que ellos formularon esa comisión sobre derechos de las víctimas, pero esa comisión que formaron fue rechazada por las víctimas, porque sabemos que ellos son los victimarios. No puede estar un victimario haciendo una propuesta de ley de amnistía que favorece a ellos y que las demás organizaciones de víctimas quedamos fuera de todo. Esa ley no puede pasar, no puede ser, porque estamos ahorita, ¿verdad? Ellos están dando como patadas de ahogado, porque la Corte Suprema de Justicia les mandó que hicieran, que oyeran a las víctimas, y que era importante que la ley se cumpliera, pero no han querido aceptar nuestra ley. Entonces ellos, ¿verdad?, quieren poner lo que a ellos les conviene, no lo que a las víctimas queremos. Nosotros les estamos diciendo cuál es el miedo que tienen. Nosotros no andamos con venganza. La cárcel no se come a nadie. En tiempos de guerra nos llevaban a la cárcel. Yo soy presa política. Nos llevaron a la cárcel, los torturaron. Y a fuerza querían que firmáramos lo que nosotros no habíamos hecho. Sí. A ellos no les van a hacer nada, porque a ellos los ponen en lugares donde están bien cómodos, con televisión, con todo. ¿Por qué? Porque la plata hace bailar al mono, ¿verdad? Entonces nosotros, como no tenemos plata, como somos el pueblo, entonces no quieren aceptar con lo que las víctimas queremos. Hay un aspecto de lo que me ha mencionado, Sofía, usted mencionó una palabra que me gustaría que ampliara un poquito más. Se ha mencionado por sectores de que esta discusión y que el trabajo de algunas organizaciones y de comités de víctimas es por un tema de división y de promover como venganza. ¿Qué piensa usted cuando se menciona esto? Cuando se utiliza que esto es para dividir a la sociedad, porque se quiere promover venganza. ¿Cuál es su respuesta ante ese tipo de ideas? Bueno, siempre han dicho ellos que nosotros lo que queremos que ya no abramos heridas, si las heridas están abiertas desde el momento de los acuerdos de paz, ¿verdad? Nunca se han cerrado. Eso es lo que ellos dicen, que cerremos heridas, pero lo que nosotros decimos es que ellos ahorita quieren que se les acepte su ley, porque el mandato que tienen vence el 31 de este mes. Y entonces, pero no han podido ellos ponerse de acuerdo, porque también la Unión Europea, los tratados y todo eso les han mandado, ¿verdad?, que reconozcan que las víctimas tenemos razón, que las víctimas queremos que nos oigan a nosotros, que acepten lo que nosotros proponemos. Sí, hay un aspecto que usted ha mencionado, Sofía, y para que también nuestra audiencia en este momento que nos sintoniza a través de redes sociales y a través de Canal 33 es ¿qué esperan las víctimas? ¿Qué es lo que esperan del acceso a la justicia? ¿Cuáles son como las demandas en concreto que ustedes esperan que se materialice en una ley, pero también que se haga práctica, que se vuelva una realidad? Bueno, nosotros siempre estamos diciendo, ¿verdad?, que si no hay verdad, no va a haber paz en El Salvador. Tenemos que estar
nosotros esperando que haya verdad, justicia y reparación para no repetición de lo mismo, porque vivir otra vez una guerra, que la vivan nuestros nietos, nuestros bisnietos, es bien injusto. Entonces ellos tienen que saber decir la verdad, que digan a dónde se llevaron los desaparecidos, que digan a dónde están para que nosotros podamos resarcir los daños que nos hicieron durante todo el conflicto armado. ¿Qué opina usted, por ejemplo, para el tema de construir convivencia social, que pueda existir reconciliación, perdón, pero a la vez verdad? Es importante, es decir, las organizaciones del comité están dispuestas a platicar con sus contrapartes para ver esto que ha ocurrido y tener un tema de perdón, porque aquí se mencionaba, y por eso le insistí en el tema de la venganza, pero ¿cómo se puede trabajar en el tema de platicar, de conocer, de tener la verdad, pero a la vez que exista esta comunicación mutua con las otras expresiones? Eso es lo que hemos estado nosotros planteando, ¿verdad? Que ellos tienen posibilidades de que nos llamen a las víctimas y que digan, ¿verdad? Y que nosotros podamos proponerles lo que ellos plantean. Cuando nosotros pedimos que ellos por lo menos tengan conciencia y que puedan decir, perdonen, me equivoqué, ¿verdad? Pero no, ellos no han querido ceder en ningún caso que nosotros les hemos planteado, han querido ceder ni han querido aceptar. Entonces, nosotros lo que pedimos es que nos conversen con nosotros, porque, vaya, en la cárcel no se come a nadie, ¿verdad? El que hizo masacres, el que hizo violación a los derechos humanos, el que hizo tortura, ese no puede ser amnistiado, ni puede ser perdonado, pero tiene por lo menos un gesto de buena voluntad que le podemos decir, bueno, ¿verdad? Con ese gesto de buena voluntad nosotros podemos decir, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no podemos aceptarlo así solo porque a ellos se les antoja hacer una ley que les conviene a ellos y que nosotros no la conozcamos. No podemos aceptarla. Nosotros podemos, en todo caso, dar un perdón, pero a la gente a los que no hicieron masacres, pero los que hicieron masacres tienen que ir a la cárcel o tienen que pedir perdón. Eso es lo que nosotros queremos. Usted insistió mucho en ellos. ¿Quiénes son, Sofía? Sí, para usted, ¿quiénes son esas expresiones que deben asumir la justicia, deben dar a conocer de los diferentes hechos y las decisiones tomadas? ¿Quiénes son ellos? Hablamos de expresiones políticas, sociales, de los partidos. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a toda la Asamblea Legislativa, a toda la Fuerza Armada, que nunca quiso presentar los archivos para decir a dónde están los desaparecidos. Nos estamos refiriendo a todos los que cometieron un masacre, a todos los que hicieron eso tan cruel para la población salvadoreña, todos los que llevaron a esas violaciones, torturas de niños, matanzas de niños, a todos ellos les estamos diciendo que cumplan, ¿verdad? Que nos oigan. Entonces, ya sea el FMLN, ya sea Arena, ya sea, porque hay víctimas de los dos bandos. Y no podemos estar diciendo nosotros que estamos solo con las víctimas de la Fuerza Armada. No, tiene que haber, hay víctimas que tienen que también decir lo que sienten. Y nosotros no estamos diciendo solo nosotros somos víctimas, no, porque también los soldados son víctimas, porque también los soldados los obligaban a ir a hacer matazones a los cantones. Entonces también le estamos diciendo a todos los que participaron en la guerra, los que participaron en masacres, los que participaron en violación a los derechos humanos. Hay un aspecto, y cerraría con esto, Sofía, ¿qué expectativa tiene usted del presidente de la República que está por finalizar su mandato sobre esto en particular? Mire, yo verdaderamente tenía esperanzas que el presidente no firmara esa ley, ¿vea? Pero según todo lo que están hablando, según todo lo que están diciendo en la Asamblea Legislativa, pues nosotros lo sentimos bastante mal, porque no puede ser que un presidente que haya puesto el pueblo salvadoreño con expectativas de cumplir,
verdad, justicia y reparación, no esté dando el espaldarazo. Estamos tristes por eso. Y no aceptamos, ¿verdad? No aceptamos todas las víctimas que sea firmada esa ley por el presidente. Muy bien, Sofía. Quiero darle las gracias por darnos este espacio, por platicarnos y darnos la perspectiva desde el Comité de Víctimas del Conflicto Armado sobre esta situación, y vamos a llevar siempre la expectativa de este tema y el desarrollo de este tema en el transcurso de la próxima semana, y nosotros vamos a continuar también acá en el panel discutiendo con nuestros invitados. Gracias, Sofía, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también por oír a las víctimas, ¿verdad? Que somos las que estamos más dañadas en este aspecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por haber establecido el contacto con nosotros. Tuvimos un enlace con Sofía Hernández del Comité de Víctimas del Conflicto Armado. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos en esta discusión. Bien, tenemos algunos comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, @RepúblicaSB33. Menciona a Oscar López: los delitos cometidos por la Fuerza Armada durante el conflicto armado no deben quedar en la impunidad, pero ¿qué de los cometidos por la guerrilla? Esas familias también merecen justicia por sus familiares. Rafael Hernández Cisneros: la pregunta es por qué todas estas organizaciones, incluyendo la UCA, solo buscan castigo para los responsables de masacres por parte del ejército, pero no buscan castigo para los responsables de las masacres y asesinatos por parte del FMLN. ¿Justicia?, se pregunta Rafael Hernández. Bien, tenemos dos comentarios. Me gustaría tener una reacción, Manuel, sobre esto, porque imaginas una de las preguntas o una de las posiciones críticas que suele hacerse hacia la UCA o a otras organizaciones es que la UCA lo puede demandar hacia un solo bando, pero en este caso, ¿cuál es la postura que tiene el IDUCA sobre estas preguntas y estos comentarios que hacen algunos amigos que nos están siguiendo el programa? Quizás yo, antes de dar una respuesta que la pienso dar, ¿no?, es tener en cuenta la naturaleza de los delitos. O sea, el crimen de lesa humanidad es el crimen que se comete contra la sociedad civil. Es decir, esa parte de la sociedad que no es parte beligerante, porque hay que ver que en un conflicto armado hay dos enfrentados, ¿no? Claro. Estaba el ejército, el gobierno, los grupos paramilitares con la guerrilla, los escuadrones de la muerte. O sea, básicamente esas son las partes beligerantes. Cuando nosotros hablamos de crímenes de lesa humanidad, no son crímenes que ocurren entre estos dos, son los crímenes que cometen estos dos con la sociedad civil, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo es que los crímenes de guerra son crímenes que se pueden cometer desde estas partes beligerantes hacia la sociedad civil, ahí coinciden con los crímenes de lesa humanidad, pero también el crimen de guerra se ocurre cuando hay crímenes entre las partes en conflicto, ¿no? O sea, es decir, el tema de la tortura de prisioneros de guerra, ¿verdad? Ese es un crimen de guerra, no es un crimen de lesa humanidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, este tipo de discusiones, que las sabemos nosotros, organizaciones defensoras de derechos humanos, son de las que a mí, en lo personal, ¿no?, y aquí lo digo muy personalmente, creo que no lo tienen claro ni siquiera los diputados. Es decir, cuando hablan comienzan a ellos a tratar de explicar esto, comienzan a decir, no, nosotros también fuimos víctimas, pero bueno, ¿víctimas de qué? ¿Una víctima de guerra o víctima de crimen de lesa humanidad? O sea, porque digo, son cosas completamente diferentes. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos promoviendo y enfocándonos es en que se reconozca las víctimas del conflicto armado, de la sociedad civil. Aquí nosotros no le estamos aplicando la lógica de los victimarios a las víctimas. Es decir, no es que haya víctimas de cada bando. Es sino que la sociedad. Exactamente. Es que son víctimas que no estaban en ningún bando. Y en ese sentido, cualquier víctima, sin importar si el victimario es el ejército o es la guerrilla, cualquier víctima debe de tener las posibilidades de exigir sus derechos. O sea, aquí no estamos defendiendo bandos beligerantes. Aquí estamos definiendo ese tercer sector de la sociedad civil que siempre ha estado invisibilizada, que es la población no beligerante, que para mí la representación personalmente icónica de este tercer sector no beligerante es Monseñor Romero.
él demostró que no era parte beligerante, no pertenece a ninguno de los otros dos bandos, era el pastor del pueblo y por eso es que al final se le proclamó santo, ¿no? Solo por un aspecto de diferenciación jurídica, pero que vale la pena que la gente lo pueda tener muy claro, Manuel, están los crímenes de lesa humanidad y básicamente la sentencia de la Sala de la Constitucional radica en esto, y también tú has mencionado los crímenes de guerra, es decir, que se dan entre los bandos que están en un contexto de conflicto armado, pero en este caso los crímenes de guerra podrían ser considerados en un proyecto de ley de estas características o no. Sí, es que la sentencia recoge las dos figuras, recoge la figura de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, ¿no? Y como digo, el crimen de guerra no solo es el que se comete entre los bandos, también los bandos pueden cometer un crimen de guerra contra la población. La diferencia básica será cuando es en cuanto al tema de cometerlo contra la población, es el tema de si es generalizado o sistemático el ataque. O sea, si es una política, ya sea política gubernamental o una política de guerra de la guerrilla, ¿no? Contra la población civil, o sea, fue un hecho generalizado, fue un ataque sistemático, estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Sí. Pero si fue de repente un hecho aislado, pero que en ese hecho aislado generaron un ataque contra la población civil, tal vez no sea un crimen de lesa humanidad, pero es un crimen de guerra, ¿no? Por ejemplo, el caso jesuitas, la Corte Suprema de Justicia ya reconoció en una resolución, en la resolución donde niega la extradición para los militares en España, reconoció de manera explícita en la página 25 de esa resolución que el crimen que se cometió en la UCA reviste las dos categorías. Es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. O sea, es decir, también puede haber confluencia de los dos crímenes en un solo hecho. Eso nos va a permitir más adelante para hablar sobre los casos que en principio se estaba discutiendo podía llevar el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. Eso es clave, y también el rol del informe de la Comisión de la Verdad. Julio, pero me gustaría escuchar tu reacción porque hace unos días nos acompañó Lisandro Quintanilla, que es abogado defensor en el caso del Mozote, de los militares que están siendo judicializados en este proceso, y él nos hablaba sobre el tema de la justicia transicional. Él nos daba la aplicación de la justicia transicional. ¿Qué significaba desde la perspectiva de este abogado? Escuchemos. La justicia transicional y restaurativa es un fragmento de todo el sistema de enjuiciamiento penal, tanto local como internacional, que tiene sus propios principios, sus propias motivaciones, su propio espíritu. Se desprende obviamente de los estándares internacionales, porque no hay que perder de vista que, diferente a la justicia ordinaria, la que tenemos en el Código Penal y el Código Procesal Penal, hay un fundamento de que las consecuencias jurídicas de los responsables, tanto de los hechos como de lo que civilmente se pueda condenar a una persona por esos delitos atroces que llama la doctrina, la consecuencia puede ser totalmente distinta a las consecuencias jurídicas que existen en un proceso penal ordinario. En un sistema de justicia transicional hay una renuncia a esta retribución, a este castigo que el Estado me hace por mi comportamiento, porque en el fondo no solamente estoy persiguiendo el castigo del responsable, sino que estoy persiguiendo sobre todo la reivindicación de la víctima y la reconciliación de la sociedad que fue afectada por ese conflicto. Bueno, entonces, me gustaría tener su reacción sobre esto. Él hace una frase que dice, implica renunciar al castigo porque las disposiciones legales son diferentes a la justicia ordinaria. Él estaba haciendo un símil que no es igual a la aplicación de la justicia ordinaria cuando se hace en el esquema de justicia transicional. Una reacción sobre esto, Julio, si aplica, comparte o no esta disposición o esto que he mencionado. Evidentemente hay una responsabilidad del Estado, y parte de la justicia transicional es que el Estado reconozca estas vulneraciones al derecho internacional humanitario y pueda resarcir esto. Sin embargo, el Estado no actúa solo. El Estado tenía posiciones en las cuales cúpulas militares y cúpulas incluso de la misma guerrilla tomaba decisiones, y estas decisiones que tomaba estaban involucrados ciertos delitos que cometieron estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, las masacres fueron ordenadas por personas en particular. Los genocidios fueron ordenados por personas en particular, las mismas violaciones, las mismas torturas, ¿verdad? Entonces, estas personas que tomaron esta decisión de cometer estos hechos violatorios a derechos humanos tienen que responder, y para eso está la justicia ordinaria, ¿verdad? Y es en base a eso que es lo que se logra buscar, ¿verdad? Ver en qué medida estos responsables que tomaron las decisiones puedan rendir sus declaraciones ante los tribunales ordinarios y puedan responder por esas decisiones que tomaron de violaciones a derechos humanos. Otro de los aspectos que apareció y también
también tenemos la postura de Lisandro Quintanilla. Julio, luego escucho a Óscar sobre esto, porque ya hablaremos en el siguiente segmento del informe de la Comisión de la Verdad y el rol que tendría en todo esto y cómo se está planteando en el proyecto de ley. Es el tema de retribución patrimonial. Le preguntamos a Lisandro Quintanilla cuál era su postura sobre el tema de retribución. ¿Qué debía dar la retribución si se llevaban estos casos y se emitía una sanción no solamente en el campo penal como tal, sino en el campo civil? Escuchemos. Yo creería que ningún procesado debe responder pecuniariamente sobre esto. Para mí es ¿quién incumplió en 1992? El Estado y el FMLN, que fueron las partes beligerantes. Para mí los que deberían de responder son el Estado con su propio dinero de la hacienda pública, y es más, el FMLN debería de responder por todos los crímenes cometidos. Entonces es el Estado y el FMLN los que deben responder. Yo no estoy de acuerdo en que respondan pecuniariamente cada uno de los combatientes. Bueno, ese es otro de los puntos, Julio. Aquí es el tema, todavía no se ha aprobado este marco legal, pero bajo este escenario y se llevan de casos, investigaciones, judicializaciones y los que están ya también sobre la marcha, y esto implica un tema de retribución, porque en sus proyectos de ley también ustedes están hablando que hay un tema de retribución patrimonial a las víctimas. La postura de Lisandro Quintanilla es que es el Estado el que lo debe hacer, y en el caso del FMLN, los combatientes, el Estado de sus fondos, no los responsables como tal. ¿Cuál es su reacción sobre esto? Al final, las políticas se crean entre personas. Es evidente que existían planes y políticas militares para poder exterminar a la población. Después o en el momento del conflicto armado, la zona de Morazán, hablando del Mozote, era una zona que sí había sido señalada como una zona beligerante. Entonces, el Estado tenía que tomar ciertas decisiones, o específicamente los militares tenían que tomar ciertas decisiones en contra de la población civil para poder quitar este grupo beligerante. ¿Quiénes tomaron esas decisiones? Fueron los altos mandos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Existía un mando militar que establecía a quiénes iban a matar, quién tenía que disparar. Hay una disciplina militar en todo esto, ¿verdad? Como te digo, las políticas no se crean de la nada, se crean entre personas, y estas personas son las que tienen que responder por estos hechos y también tienen que responder sobre su patrimonio, pues si la ley específicamente lo trata, no es una obligación específicamente del Estado, ¿verdad? Las personas que cometen estos hechos violatorios tienen que responder directamente con su patrimonio, como lo repito, ¿verdad? Como lo es en todo tipo de proceso penal, ¿verdad? Si una persona comete un ilícito, un homicidio, la persona responde en base a lo que tiene su disposición de patrimonial, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Por lo tanto, exigimos eso, ¿verdad? Que ellos puedan responder por sus hechos y en base a su patrimonio. No es una responsabilidad exclusiva del Estado. Personal, o sea, con su patrimonio. Exactamente. Ok, tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos un poco del informe de la Comisión de la Verdad y también qué viene para las organizaciones, porque se ha convocado a reunión esta mañana a las 11 de la mañana y la próxima semana se espera continuar con esto bajo la idea de que se tomen decisiones en la última semana de mayo. Regresamos. Continuamos en este panel de discusión sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional desde la postura de diversas organizaciones de derechos humanos. Tenemos representantes del IDUCA, de la Fundación Comunicándonos y de Cristosal. Óscar, hablemos ahora un poco sobre, ustedes se presentaron ayer a la Presidencia de la República, presentaron un comunicado, una notificación al Presidente de la República, y para que lo sepan las personas y llevándole la secuencia de esto es, ¿qué demandaban del Presidente de la República? ¿Quién les atendió? Y si hay una expectativa de alguna reunión o algo en estos últimos días. Sí, mira, Carlos, nosotros estamos claros que existe una clara intención política por parte de los 4 partidos políticos, Arena, FMLN, PCN y PDC, de aprobar la ley. Inclusive están hablando, ayer habló la Comisión Política, de adelantar la plenaria para el día martes, ¿no? Entonces, sí, y lo que quieren hacer, ¿verdad?, es algo de forma, pero no tocar el fondo. Y el fondo ya está dictado por los victimarios, eso no hay duda, ¿no? Entonces nosotros, adelantándonos a los hechos políticos, los comités de víctimas y las organizaciones, más de 30 organizaciones, nos apersonamos ayer a Casa Presidencial para hacer 2 demandas concretas al señor presidente, ¿no? Primero, que si la ley llega a su despacho, que la vete, que sea una de las últimas firmas que él va a poner para que pase a la historia, ¿no? Me parece que si el presidente firma una ley que genera más impunidad, va a pasar a la historia como un presidente que aprobó más impunidad. Pero si se comporta como un estadista, él
tiene que vetar esa ley, porque es una ley que ciertamente favorece a los victimarios, lo vamos a repetir 20 y veces más. Ya la Madre Sofía lo dijo con claridad, ¿verdad? Las víctimas no han sido consultadas. ¿Cuál es la prisa? ¿Sí? Entonces, la primera es, señor presidente, vete esa ley que genera más impunidad. La segunda, que nos reciba. En estos pocos días que le quedan en su mandato, que nos reciba para que las diferentes organizaciones, comités de víctimas, podamos hablar sobre el tema, ¿sí? Y podamos en ese sentido no convencerlo, porque sabemos que él tiene la suficiente información para tomar una decisión. Pero quisiéramos conversar con él, no con un representante de él, ¿verdad? Ayer nos recibió el subcomisionado, el subsecretario, ¿verdad?, jurídico, y él dijo que iba a transmitir esto inmediatamente al señor presidente para que nos atendiera lo más pronto posible. Nosotros esperamos que sean desde el 31 y antes de que sancione la ley, ¿verdad? Porque nuestro interés, nuestra petición, señor presidente, vete esa ley porque genera mayor impunidad. Ahora, hay un aspecto aquí y nos permite conectar en este último tramo de este programa, particularmente, Manuel, es la figura que tendría el informe de la Comisión de la Verdad en todo esto. Es decir, porque el proyecto de ley que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa le da un rol meramente como archivo histórico, de características históricas o para un tema de memoria, pero no como una de las fuentes principales que permitan dar insumos a la instancia que va a estar investigando, que es la Fiscalía General de la República, sobre estos hechos. Y para eso quiero aprovechar unos comentarios que nos brindó Humberto Corado, exministro de la Defensa, cuando daba su posición sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Escuchemos. El informe de la Comisión de la Verdad es un informe que nosotros desde el principio lo descalificamos porque no es equitativo. No hicieron un trabajo correcto los señores que lo elaboraron, sino que fueron muy parciales, adjudicándole a la Fuerza Armada la mayoría de los hechos y dejando al FMLN prácticamente sin haber cometido errores. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de Humberto Corado, que estuvo con nosotros a inicios de esta semana, Manuel, pero el tema es la relevancia que tiene desde el proyecto de ley de ustedes que presentaron las organizaciones del informe de la Comisión de la Verdad versus a esta propuesta que se discutió desde la Comisión ad hoc, la subcomisión, hasta la que dispone la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las diferencias desde estas dos propuestas de ley del informe de la Comisión de la Verdad? Por ejemplo, y bueno, quizás solo retomando las palabras del general, creo que con él está dejando claro, bueno, él critica, ¿no?, por insuficiente lo de la Comisión de la Verdad. No dice que ahí es lo que se dice es mentira, sino que fue insuficiente, ¿no? No abordó todo. Entonces, claro, por eso necesitamos una buena ley que permita escudriñar todo lo que ha ocurrido, claro, para poder construir toda esa historia no contada, ¿no? Porque ahí también lo conecto con lo que decíamos en un momento anterior, y también hay víctimas invisibilizadas, y ahí es importante en este espacio de construcción de verdad que estas víctimas también puedan visibilizarse. Ahora vamos al informe de la Comisión de la Verdad. Mire, es importante que el informe y el archivo, más que el informe, se pueda tener acceso a él por un elemento central, y es por el tipo de información que ahí se encuentra. Está bien, la Comisión de la Verdad no tuvo fines jurisdiccionales, es decir, no iba a hacer labores de fiscalía, pero sí el informe, o sea, la comisión detalló que la información que ahí detallaba podía servirle a la fiscalía para iniciar procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, en la versión que se maneja en la Asamblea Legislativa, se dice que el informe o los archivos se puede tener acceso a ellos, se va a promover el acceso a ellos, pero automáticamente agregan que no tendrá valor probatorio para los mecanismos regulados por esta ley. O sea, es decir, automáticamente traen esos archivos, pero le quitan, lo descafeínan, ¿no? Es decir, le quitan el elemento central. ¿Cuál es el elemento central? Que esos archivos no solo sirvan para construcción de verdad, que es positivo, sí, sino también para que orienten la investigación de la Fiscalía. Porque aquí hay un elemento central que hay que tomar en cuenta, y es poner a la Fiscalía a investigar hoy hechos que ocurrieron hace 30 años, es prácticamente ponerlo cuesta arriba, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad hizo una labor unos cuantos años o meses después de los hechos. Recabó información y documentación fresca.
que además se recabó con estándares internacionales, no fue de cualquier manera, sino que siguió una metodología científica para hacerlo. Entonces, esa documentación que fue oportuna, que se recabó cercana al tiempo de los hechos, es una información valiosa. Y además es una información pertinente, porque la Comisión de la Verdad lo que investigaban eran graves violaciones a derechos humanos. No es cualquier tipo de información, es información relacionada a los hechos. Entonces, la Fiscalía ahí podría tener para orientar su investigación información que se recabó casi de forma inmediata e información que es 100% pertinente para los juicios que se podrían abrir. Bueno, entonces, dejar anulado esto es un retroceso, es decir, traer los archivos pero sin darle esa importancia es un retroceso para la construcción de verdad. Nuestro proyecto de ley sí lo incluye. Nuestro proyecto de ley dice hay que traer los archivos y esos archivos tienen que tener al menos indicios probatorios para la Fiscalía. Solo quiero aprovechar un par de minutos, porque quiero escuchar a Julio y a Óscar sobre otros aspectos, pero también era la figura en este proyecto de ley que estaban discutiendo en la Asamblea Legislativa, es que la Fiscalía General de la República, tenía la capacidad de establecer un listado de casos que iba a llevar. Te dice un listado, no dice de dónde proviene, si es del informe de la Comisión de la Verdad. Se puede entender así, pero puede llevar otra serie de situaciones. Es decir, ¿cuál es la postura que tienen ustedes sobre esta figura o esta atribución que se le estaba delegando o se le estaría delegando en el proyecto de ley de los Fíjate diputados? Que yo lo vi, eso que tú mencionas, lo vi en el informe de la comisión ad hoc, lo vi también en el primer proyecto de la subcomisión, pero este tema de sacar el listado en 5 meses, claro. Estoy viendo lo que me pasaron el día de ayer como versión última y lo están eliminando. Okay. Es decir, no estaría el tema de que la Fiscalía tenga que hacer en 5 meses un listado. Eso por lo menos es un avance, porque esa fue justamente una de las críticas iniciales que nosotros le hicimos a la subcomisión. Bueno, ahí por lo menos es verdad, habrán escuchado. Pero hay otros elementos que no nos han permitido mencionar que también son preocupantes, como por ejemplo, en el tema siempre de archivos, ¿no? Nunca se menciona de los archivos militares. Se habla archivos sobre el conflicto armado interno. Luego, en su segunda audiencia de seguimiento, la sala dijo que los archivos militares se tendría que procurar el acceso a los querellantes y a las víctimas, así como al juez y a los fiscales también, ¿verdad? Pero los querellantes y víctimas. De acuerdo al proyecto que están pasando, el único que tendría acceso es el juez. Eliminan las querellantes, eliminan las víctimas. Pero termino un último punto, y hablan de un artículo de archivos nacionales, donde establecen que para las instituciones públicas, cuando les pidan información, fiscal y el juez están obligados a darle sus archivos, lo cual es positivo. Pero también están agregando a las instituciones privadas. Es decir, si de repente la Fiscalía y el juez nos podrían obligar a las organizaciones, de acuerdo a esta ley, a que revelemos todos nuestros archivos. Sí. Claro, mucha de esa información está porque las víctimas tienen más confianza en nosotros que en las instituciones. Podría correr peligro la vida de las personas o su intimidad. Pero aquí lo están poniendo como obligación que nosotros tendríamos que abrir los archivos, pero no le ponen la obligación al ejército que abra sus archivos. Entonces, esos son de los elementos que necesitamos discutir y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Ahora, hay un aspecto aquí, quiero aprovechar. Quisiera comentarte algo nada más. A ver. Mira, hablando del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Sí. Porque a mí me parece que es un elemento muy importante. Siempre se ha querido, por parte de la Fuerza Armada, exmiembros de la Fuerza Armada, políticos que están promoviendo esta ley, de desconocer, de quitarle legitimidad al informe de la Comisión de la Verdad. Yo quisiera decir lo siguiente y aprovechar en este sentido. Nosotros llevamos el caso de los 4 periodistas holandeses y es una demanda que hacen las 4 familias de los 4 periodistas holandeses que fueron asesinados en 1982 por la Fuerza Armada. Y lo apoya y lo acompaña el caso el gobierno de Holanda, porque hay un reclamo de la ciudadanía holandesa desde hace 36 años de pedir precisamente justicia para ello. Este libro, que recientemente lo hemos publicado y te lo vamos a regalar públicamente, gracias, ¿verdad? Le da valor al informe de la Comisión de la Verdad, pero eso es lo que quiero decir. Lo que el informe de la Comisión de la Verdad dice sobre el caso, porque este es un caso que está en el informe de la Comisión de la Verdad, tiene coherencia total con los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos y además con los documentos del Reino de los Países Bajos.
O sea, que lo que se dice en el informe de la Comisión de la Verdad no es mentira, no es invento, como dicen que ellos que es, ¿verdad? Sino que este documento, este libro sistematiza y vuelve coherente toda la información y nos demuestra que el informe de la Comisión de la Verdad es un documento valioso precisamente para conocer más verdad y para hacer justicia. Te lo regalo y aprovecho. Muy amable, muchas gracias, Oscar. Gracias por proporcionarnos este libro. Quiero aprovechar, ya que ha salido el tema en discusión de los informes militares y los archivos militares, Julio, y con esto estaríamos cerrando el programa, las declaraciones que nos brindó Humberto Corado sobre este tema, porque le consultábamos, bueno, ante la renuencia del Ministerio de la Defensa de manera histórica de no abrir sus archivos, a pesar de existir resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se ha judicializado el proceso e indagaciones y demandas de distintas instancias y organizaciones, la Fuerza Armada no ha habilitado tales archivos. Entonces, escuchemos lo que nos dijo Humberto Corado sobre este tipo de información. Sí, lo que pasa es que esta información, recuerden que la información de seguridad del país tiene esa característica, que es clasificada como secreta, como confidencial o como público. Es decir, estos documentos probablemente tengan alguna clasificación que todavía no ha llegado el periodo de años en el cual se pueden desclasificar y que por lo tanto continúan teniendo esa condición. Probablemente por eso el Ministerio de Defensa se niega pues a entregar esta información mientras no se hayan cumplido ciertos parámetros internacionales sobre estos documentos. Bueno, entonces ahí tenemos una reacción sobre esto. Se menciona de que hay una serie de información que puede tener distintos tipos de categorías, Julio, clasificadas, que pueden ser públicas, otras que son de carácter secreto, pero el asunto acá es, y mencionaba en la parte final, que creo que es algo que se puede indagar un poco más y discutir más sobre esto, es que bajo qué tipo de parámetros o de normas internacionales este tipo de información se debe volver pública o de respaldo para los procesos de investigación o el carácter cuando se lleva a nivel judicial de los distintos casos que se tienen en el informe de la Comisión de la Verdad u otros acontecimientos. Primero es el derecho a la verdad, y el acceso a la justicia. Los jueces tienen la facultad para poder solicitar la información a cualquier tipo de instancia estatal, incluyendo la Fuerza Armada, ¿verdad? Para poder tener esta información con el objetivo de llegar a un esclarecimiento de los hechos. Ese es el objetivo, ¿verdad? No puede existir ningún impedimento ni procesal ni legal para poder llegar a la verdad sobre estos hechos, ¿verdad? El objetivo es que la Fuerza Armada pueda entregar esta información que sí existe, ¿no? Bueno, como lo manifiesta la persona que estaba exponiendo sobre este tema, ¿verdad? Son información que está clasificada, pero que con el objetivo de llegar a la verdad es importante que sea entregada a los tribunales correspondientes, ¿verdad? Una de las cosas también importante mencionar es que el hecho de ocultar toda esta información va encaminada a más impunidad, ¿verdad? Ya hablaba Manuel sobre la propuesta de ley que tiene la misma Asamblea Legislativa, ¿verdad? En su artículo 6 se establece de que sí va a haber amnistía, pero en los artículos posteriores, específicamente en el 16, establece que el fiscal va a evaluar cuáles van a ser los casos que van a llevar una amnistía, ¿verdad? O sea, hay una contradicción en este tipo de aspectos, ¿no? Con el objetivo de evadir esta responsabilidad. Y regresando al tema de la indemnización, ¿verdad? Claro. Es importante que estas personas puedan responder directamente. La Constitución de la República, en su artículo 246, establece que es responsabilidad de los funcionarios responder cuando ellos tenían una obligación de actuar, ¿verdad? Primero, ellos dieron una orden específica a las personas que cometieron estos hechos. Segundo, si en todo caso se vulneraron derechos humanos fundamentales, en ningún momento investigaron eso. Tenían una obligación de investigar que este tipo de hechos como tal, ¿verdad? Y no lo hicieron. Entonces, estamos ante eso, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo primordial de poder esconder estos hechos? Generar impunidad, obstaculizar la justicia para garantizar el acceso a la justicia, específicamente de las víctimas. Tengo que cerrar el programa, pero hay un aspecto, con esto cerraríamos, Julio. Estas últimas horas o estos últimos días van a ser claves. ¿Qué expectativa se tiene? Porque habrá reunión dentro de unas horas en la Asamblea Legislativa. Entiendo que se les ha convocado a esta reunión o no. Ahora a las 11:30 lo que han convocado es para que los equipos técnicos presenten el cuadro comparativo de las dos leyes, la de ellos y la que hemos presentado nosotros, y luego la definición de la metodología para la consulta el día lunes. El día lunes, pero ¿qué se puede esperar en estas horas y en estos días, Julio, respecto a estos movimientos con la celeridad que se llevan? Hay una propuesta de ley presentada por la víctima, ¿verdad?
Esa propuesta de ley tiene iniciativa de ley, ha sido brindada por el diputado Martel y por lo tanto lo que solicitamos es que la tomen en cuenta, ¿verdad? Que tomen en cuenta las organizaciones que presentaron esta iniciativa de ley y que se puedan generar más discusiones, ¿verdad? No es posible que al finalizar el tiempo, quieran correr con esto. La declaración de inconstitucionalidad se dio el 15 de julio de 2016. La Sala de lo Constitucional dio por no cumplida el 13 de julio de 2016. Han tenido 3 años específicamente para poder crear esta propuesta de ley y no han dado una respuesta. No es posible que quieran correr. Escuchen a las víctimas, escuchen la propuesta de ley, analícenla. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Óscar. Aprovechar nada más. Tengo 30 segundos nada más. Hoy a las 9 de la mañana estamos dando una conferencia de prensa aquí en la UCA. Están invitados todas y todos. Muy bien, gracias entonces por habernos acompañado. Óscar, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Julio, también. Manuel, un gusto, gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo lunes, 6:30. Tengan un buen fin de semana.